Muy bien. Muy buenas noches, compañeros. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a platicar para iniciar con el segundo contrato de préstamo, compañeros. Ya habíamos nosotros platicado sobre el primer contrato de préstamo. Los contratos de préstamo están integrados por los contratos de préstamo de consumo y los contratos de préstamo de uso. Los contratos de préstamo de consumo, compañeros, son como el préstamo normal, ¿verdad? El contrato de mutuo, donde se otorga cierta cantidad de dinero, es decir, un bien fungible. Quiere decir que es un bien que se gasta, ¿verdad? Que se consume. Pero en este caso tenemos un préstamo distinto, compañeros, que es un préstamo de uso, ¿verdad? Aquí se otorga el bien y se paga por ese uso. Veamos el artículo 1957, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil. Dice el artículo 1957. Por el contrato de comodato, una persona entrega a otra gratuitamente algún bien mueble, no fungible o semoviente para que se sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelva. Fíjense, compañeros, que cuando comenzó la telefonía celular, ese era el contrato que dominaba. No existía la tecnología prepago. Entonces, en ese caso, solo habían contratos donde se prestaba el servicio. Y el terminal o el teléfono se entregaba para que durante cierto tiempo, el tiempo que durara el contrato, la persona lo hiciera uso de él y después lo devolviera. Y pagaba, ¿verdad? Pagaba precisamente por utilizarlo. Posteriormente ya vinieron algunas variantes, como el hecho de con opción a compra, ¿verdad? Que uno podía comprar después el celular. Entonces, eso se los pongo de ejemplo porque es un poquito más, creo que es un ejemplo claro en relación a cómo funciona el contrato de comodato, ¿verdad? Se otorga el bien, se utiliza y posteriormente hay que devolverlo. Esto, compañeros, es un contrato que sí se utiliza. De hecho, el comodato se sigue utilizando todavía en la telefonía celular, tal vez no con tanta frecuencia como fue al inicio, pero sí se sigue utilizando. Lo que sucede es que entre estos contratos de préstamo, ¿verdad? Tanto el préstamo de uso como el préstamo de consumo, que es el mutuo, el más común es el préstamo de consumo, ¿verdad? Se le da cierta cantidad de dinero y eso es lo que después se tiene que reponer. En comparación con el otro contrato de préstamo, se utiliza bastante menos. Pero no quiere decir que no se utilice. Sí se le da uso, pero no con la frecuencia que se le da, por ejemplo, el préstamo clásico, ¿verdad? El contrato de mutuo. Entonces, aquí, compañeros, hay dos sujetos, ¿verdad? El elemento subjetivo del contrato de comodato son dos personas. El comodante, que es el dueño del bien, y el comodatario, que es a quien se le da, ¿verdad? A quien se le otorga el bien. Pues como vemos, siempre los que tienen las obligaciones, la mayor cantidad de obligaciones, eh, llevan al final las letras IO, ¿verdad? Comodatario, mutuario, donatario, mandatario, para tener una idea clara en ese sentido, porque a veces esto puede causar algún tipo de confusión. ¿Cuál es la capacidad, verdad? La capacidad que debe tener cada uno de los sujetos que intervienen dentro del contrato de comodato. Básicamente, compañeros, es la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Si van a actuar con un representante, pues ya será distinto, ya solo tienen capacidad de derecho, pero la capacidad de ejercicio, la capacidad de ejercitar los derechos y de contraer obligaciones es lo que se necesita
para poder celebrar este contrato. ¿Qué características tiene este contrato, compañeros? Primero, es un contrato real, ¿verdad? Es un contrato intuitu personae. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es personal. Es un contrato personal. Veamos el artículo 1961. Dice, el comodato se entiende otorgado en consideración a la persona del comodatario y éste no podrá transferirlo salvo pacto expreso. Entonces tiene que llegar a un acuerdo con el comodante para, mire, yo lo voy a transferir a tal lugar. De lo contrario, no. ¿Cuáles son las obligaciones del comodante? Es decir, del propietario del bien. El artículo 1962, compañeros, establece 3 numerales. El primero de ellos dice, son obligaciones del comodante. Primero, avisar si la cosa prestada tiene algún vicio oculto, siendo responsable en caso contrario de los daños o perjuicios que resulten de los vicios ocultos, si conociéndolos no dio aviso al comodatario. Hay que avisarle de la situación en la que está el bien, para evitar problemas. Segundo, no pedir lo que prestó antes del vencimiento del plazo estipulado y en defecto de convención antes de haber servido en el uso para que fue prestado. Y tercero, pagar los gastos extraordinarios e indispensables que hubiera hecho el comodatario para la conservación de la cosa prestada. Entonces, estas son precisamente las obligaciones del comodante, ¿verdad? Hay una parte contraria, ¿verdad? Que las obligaciones del comodatario, compañeros, es decir, de quien recibe el bien. Esas están en el artículo 1964. Dice, son obligaciones del comodatario. Primero, cuidar la cosa prestada. Segundo, emplearla en el uso señalado por su naturaleza o por el pacto, siendo responsable de su pérdida o deterioro proveniente del abuso, aún por caso fortuito. Tercero, hacer los gastos ordinarios que exija la cosa mientras dura el comodato. Y cuarto, devolver la cosa en el término estipulado o después del uso determinado del contrato sin más deterioro que el proveniente del uso ordinario de ella. Esto, compañeros, como les decía, se utilizaba en la telefonía y en algún momento hubo una variante ahí en la cual se establecía que se podía optar a la compra, que al final uno se podía quedar con el teléfono, ¿verdad? Luego ya vinieron las tecnologías como la prepago y ya fue distinto, ya la situación cambió un poquito. Aparte, la misma legislación establece en sus artículos 1968, 69 y 70 qué pasa si se pierde el bien, o lo roban, o alguna situación así. ¿Qué es lo que se debe de proceder? Recordemos que aquí es como se otorga un bien, entonces se va a estar utilizando. Por eso es que es un préstamo de uso. Esto, compañeros, es a lo que se refiere el comodato. Realmente es un contrato no tan extenso como los que habíamos abordado con anterioridad, como la compraventa o el mandato. Este es un poco más puntual, al igual que el mutuo. Entonces, les solicitaría, compañeros, que el día de hoy, si tienen alguna pregunta, tal vez la hagamos al final de la clase. Así podemos abordar el siguiente contrato, que sí es un poco más extenso, compañeros. Ahorita voy a compartir con ustedes la... Muy bien, ¿pueden visualizar la diapositiva, compañeros? Perdón, compañeros, ¿pueden ver la diapositiva? Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Entonces, compañeros, vamos a comenzar con el arrendamiento. El arrendamiento es un contrato sumamente
sencillo en cierto aspecto y en otro no lo es tanto. Es un contrato que se hace presente con mucha frecuencia, tanto como la compraventa. Entonces, este contrato, compañeros, también se le conoce como alquiler, tiene sus raíces en Roma antigua, porque ya existía el contrato de locación ahí, que era un contrato donde se prestaban servicios, ¿verdad? Entonces, se prestaban servicios de cosas, de obras. Entonces, ese es el antecedente que se tiene precisamente de este contrato. El contrato de arrendamiento es por el contrato por medio del cual una persona propietaria de un bien otorga el uso del bien en favor de otra, que tiene que cumplir con dos elementos especialísimos de este contrato, que son la renta y el plazo. Realmente tiene los elementos esenciales comunes, capacidad, objeto, ¿verdad? Y consentimiento, pero aparte tiene estos elementos especialísimos que solo se presentan en este contrato, que es la renta y el plazo. Veamos, compañeros, el artículo 1880, que es el artículo en el cual existe una definición de lo que es el contrato de arrendamiento. Dice el artículo 1880, el arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Todos los bienes no fungibles, es decir, los bienes que no se desgastan, compañeros. Esos son bienes, los bienes que se desgastan son los bienes fungibles. Los bienes no fungibles son los que no sufren desgaste. Pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe constituirse en dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada. Fíjense, compañeros, que lo que sucede es que en este caso el arrendamiento no es un contrato del estilo de la donación, en la cual es un obsequio, ¿verdad? No, aquí tiene que existir renta. Por eso la renta tiene que ser determinada, ¿verdad? Tiene que existir renta porque no es una cuestión de buena voluntad, ¿verdad? Aquí se está obteniendo algún beneficio precisamente por otorgar el uso del bien. ¿Qué necesitan las personas que intervienen en el arrendamiento? Los sujetos, los cuales son denominados como arrendador o arrendante y arrendatario. Arrendador o arrendante es el dueño del bien y arrendatario es el que lo alquila, ¿verdad? Ya vemos entonces, compañeros, que el que lleva las obligaciones, quien ejecuta el contrato, generalmente tiene al final las letras IO, ¿verdad? Arrendatario, comodatario, mutuario, donatario, mandatario. Entonces, para tener, y los propietarios de los bienes generalmente, o quien está transfiriendo el dominio, en este caso el uso, son arrendante, ¿verdad? Donante, mutuante, comodante. Lo que pasa es que a veces la nominación causa algunas equivocaciones, ¿verdad, compañeros? No es tan claro muchas veces. Veamos unas excepciones, que se plantean dentro de este contrato, compañeros. Y es que lo que pasa es que el contrato de arrendamiento, al igual que la compraventa y la donación, este contrato, si tiene que ver con bienes inmuebles, compañeros, tendrá que ser faccionado, elaborado o redactado en escritura pública. ¿Por qué? Porque tiene que estar inscrito en el Registro General de la Propiedad. Entonces, por eso debe de faccionarse de esa manera. Si se refiere a bienes inmuebles, fincas, ¿verdad, compañeros?
o viviendas. ¿Cuáles son las excepciones? Fíjense, compañeros, que ya nosotros habíamos platicado cuando vimos la compraventa de una prohibición llamativa, ¿verdad? Que es que los cónyuges no pueden venderse entre sí. Pero veamos a qué se refiere en este caso este contrato. En el artículo 1882 establece: el marido necesita del consentimiento de su cónyuge para dar en arrendamiento los bienes comunes del patrimonio conyugal por un plazo mayor de 3 años o con anticipo de la renta por más de un año. Y es que fíjense, compañeros, ¿qué es lo que sucede? Es que dentro del matrimonio, pues se van adquiriendo bienes. Precisamente por eso existen los regímenes económicos, ¿verdad? Del matrimonio, separación absoluta, comunidad absoluta, y el régimen subsidiario, ¿verdad? El régimen de comunidades gananciales. Precisamente por si hay algún tipo de separación o disolución del matrimonio o alguna otra situación, entonces ese patrimonio que se conformó en el matrimonio se le denomina patrimonio conyugal. Entonces, si el marido quiere disponer del bien, lo quiere dar en alquiler, en arrendamiento, por más de 3 años, tendrá que tener el permiso de su cónyuge. O, si en dado caso, recibe renta por todo un año, también tiene que tener el permiso. Son excepciones, compañeros, son temas que el legislador consideró que eran muy sensibles, por lo que deberían de estar en un apartado distinto, ¿verdad? Veamos la siguiente, el artículo 1883. El copropietario de cosa indivisa no puede darla en arrendamiento sin el consentimiento de sus condueños. Fíjense que esto ustedes lo vieron en Derecho Civil 2, lo que era la copropiedad. La copropiedad es cuando 2 o más personas son propietarios de un bien en común. Por ejemplo, mi hermana y yo somos propietarios de una casa. Entonces somos copropietarios. Pero no puedo venir yo y dar en arrendamiento toda la casa, porque yo no soy el dueño total de la propiedad, de la vivienda, sino yo tengo cierta cantidad de derechos y mi hermana otros derechos. Entonces tenemos que comparecer los dos a dar el bien en arrendamiento, compañeros. Porque no puede solo uno disponer de la totalidad del bien. Aquí en la diapositiva yo consigné la palabra comuneros, compañeros. Comuneros quiere decir copropietarios, ¿verdad? Viene del hecho de que el bien en común se divide, perdón, está proindiviso en relación a todos los propietarios, ¿verdad? Todos son dueños de una parte del bien. Entonces se les llama también comuneros a los copropietarios. Y en relación al artículo 1884, ahí se establece, compañeros, cuándo no se puede tomar en arrendamiento un bien. Y es que lo que pasa, fíjense, compañeros, es que en este caso, estas prohibiciones realmente es cuando hay un conflicto de intereses, ¿verdad? Veamos el numeral primero. Dice, los administradores de bienes ajenos, los bienes que estén a su cargo. Si yo estoy administrando un bien que no me pertenece, no lo voy a arrendar. Tengo prohibición. Realmente tengo un interés ahí porque yo soy quien está administrando el bien. De igual manera pasa con el mandatario, ¿verdad? Con los bienes del mandante. A menos que el mandante le dé instrucciones precisas dentro del contrato en relación a los bienes. Usted lo puede arrendar, pero de lo contrario no puede abrogarse esa calidad, ¿verdad, compañeros? Esa función. Luego, en el numeral 3 tenemos los funcionarios y empleados públicos, los bienes que son objeto de los asuntos que intervienen por razón de su cargo. Si en razón de su cargo un funcionario tiene varios bienes,
en razón de su cargo, no es porque sea propiedad personal, ¿verdad? Entonces no va a poder arrendarlos a menos que exista alguna autorización, pero de lo contrario no. Entonces en este caso no se puede ejercer el arrendamiento bajo estas situaciones, estos tres causales que la ley establece. Ahora veamos, compañeros, los elementos especialísimos del contrato de arrendamiento. El primero de ellos es la renta, compañeros. La renta. La renta es el dinero que hay que pagar por el uso del bien, ¿verdad? Entonces, al utilizar el bien, yo tengo que pagar por él. No es un obsequio o un regalo, ¿verdad? Tiene que ser la figura, compañeros, tiene que ser de una manera concreta, ¿verdad? La renta tiene que ser cierta, ¿verdad? Concreta y tiene que ser determinada. ¿Por qué? No puede simularse, compañeros. La renta no puede simularse porque el contrato de arrendamiento no es un contrato de buena voluntad. Ahí se está obteniendo algún tipo de ganancia por el uso de un bien. Entonces, precisamente por esa situación, el contrato, la renta, este elemento, tiene que ser cierto, ¿verdad? Y debe de ser determinado, ¿verdad? Se va a pagar tanto cada mes, ¿verdad? Y tanto de porcentaje. Fíjense que yo les comento esto, compañeros, porque aparte de que en los contratos debe de consignarse la renta, ustedes me dirán, bueno, pero eso no podría o no pudiera en determinado momento ser muy complicado, ¿verdad? Se pone cuánto se va a pagar, pero fíjense que puede serlo. En algunos casos es muy difícil. Hay algunos casos en los cuales el arrendamiento puede ser en una parte en dinero y otra parte un porcentaje de la ganancia que se obtenga, si es un local comercial, por ejemplo. O las rentas de las zafras, ¿verdad? Del periodo de cosecha en el azúcar también son complicadas, ahí se pagan porcentualmente, puede en determinado momento causar algún tipo de confusión, pero básicamente tienen que llenar estos requisitos, ¿verdad? Tiene que ser cierto y tiene que ser determinado. Ahora, los anteriores ejemplos que les puse, tanto el de la zafra como el de porcentual, no quiere decir que no lo sean, que no sean determinados, pero sí, a veces hay que verlos de manera un tanto más despacio porque se manejan porcentualmente. Entonces, sí llenan estos requisitos, pero a lo que quiero llegar es que en algún momento la renta puede eh, incurrir en algún tipo de problema y no cumplir con estos elementos. Luego tenemos el plazo, compañeros. El plazo es el otro elemento esencial, ¿verdad? El otro elemento especialísimo. El plazo es el periodo temporal por medio del cual se cumple este contrato. Es el periodo de duración del contrato, es decir, el plazo o la porción de tiempo mediante la cual se va a alquilar un bien o se va a arrendar el uso de un bien. Eso es el plazo. Veamos el artículo 1886, compañeros. Dice el artículo 1886. Este es un artículo importante, compañeros. El plazo del arrendamiento será fijado por las partes. El arrendatario tendrá derecho de tanteo para la renovación del contrato por un nuevo plazo, siempre que haya cumplido voluntariamente todas las obligaciones que contrajo en favor del arrendador.
¿Qué quiere decir esto, compañeros? Esto es lo que hace referencia al derecho de tanteo. El derecho de tanteo también se le conoce como derecho de preferencia. Yo le otorgué un bien a mi hermano por 6 meses. Luego, esos 6 meses se vencieron. Entonces voy a otorgar nuevamente el bien en arrendamiento. Pero entonces ahora interviene mi hermana y me dice, yo quiero ese bien en arrendamiento. Pero en este caso mi hermano, que era el que había arrendado inicialmente, yo tengo con él derecho de preferencia. Primero se lo tengo que ofrecer a él para agotar el derecho a tanteo. Si él me dice que no, entonces ya se lo arrendo a mi hermano. Que es precisamente lo que dice aquí en el segundo párrafo. El arrendatario, que es el que alquila, tendrá derecho de tanteo, es decir, derecho de preferencia para la renovación del contrato por un nuevo plazo, siempre que haya cumplido voluntariamente todas las obligaciones que contrajo en favor del arrendador. A eso es a lo que se refiere el derecho de tanteo. También se le conoce como derecho de preferencia. Entonces, compañeros, el artículo 1887 dice, esto es una situación que hay que tener siempre presente, compañeros, porque es algo que también se presenta con mucha frecuencia. Dice, vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario, es decir, quien está alquilando, no devuelve la cosa y el arrendador, el propietario, no la reclama y en cambio recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por plazo indeterminado. La prórroga del contrato por voluntad expresa o tácita de las partes extingue las fianzas y seguridades que un tercero haya prestado para garantizarlo, salvo que el fiador se obligue expresamente. Y es que fíjense, compañeros, que en este caso es una renovación tácita, ¿verdad? Ninguna de las partes dijo nada. Simplemente, mire, yo soy el propietario, le voy a entregar el bien durante 6 meses. Al séptimo mes, el inquilino me vuelve a pagar, yo recibo el dinero, no le digo, mire, devuélvame el bien. Entonces ahí se tiene por renovado tácitamente el contrato y por plazo indeterminado. Porque ninguno de los dos dijo nada, continuó con la relación contractual. Entonces se renovó tácitamente, compañeros. Eso es un punto interesante en este contrato. Luego tenemos las características, compañeros, las características del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un contrato consensual, ¿verdad? Se perfecciona por el consentimiento de las partes, el acuerdo de las voluntades, tanto del arrendante o arrendador como del arrendatario. Es decir, quien alquila y quién es el que está alquilando. Es oneroso porque obviamente hay dinero de por medio, compañeros, ¿verdad? Es bilateral porque hay obligaciones y contratos, perdón, obligaciones y derechos en ambas partes. Y es de tracto sucesivo. Generalmente no se paga totalmente el arrendamiento, ¿verdad? Esos son los casos excepcionales, sino se paga mediante mensualidades o por un plazo determinado o por una etapa determinada. Entonces, recordemos que tracto sucesivo significa una etapa a continuación de otra, ¿verdad? Una etapa que está inmediatamente después de otra. No es en un mismo acto. Entonces, por eso es que se denomina de tracto sucesivo, se paga cada cierto tiempo. Por eso es que se le denomina de esa manera. Ahora veamos las obligaciones que tiene el arrendador o arrendante y el arrendatario. El arrendador tiene como primeras
Obligaciones. Primero, entregar el bien, ¿verdad? Pero en un buen estado, en el estado de que pueda servir, el estado que no tenga ningún tipo de problema. Segundo, tiene que poner en conocimiento del arrendatario todos los vicios que tenga el bien. Mire, fíjese que no le funcionan, a la casa no le funcionan las llaves del agua de la cocina, o tiene algún problema en tal baño. Entonces eso hay que decirlo, ¿verdad? Hay que comentarlo. Porque lo que sucede es que, al igual que en la donación o en una venta donde sí se transmitía el dominio, aquí no se transmite el dominio, solo se le da el uso del bien. Se tiene que hacer, se tiene que garantizar el uso pacífico del bien para el arrendatario, ¿verdad? Para quien lo está alquilando. Me tienen que garantizar el uso pacífico del bien. Ahora veamos las obligaciones del arrendatario. Estas son las del arrendante, del propietario, ¿verdad? Ahora de la persona que está alquilando. Primero que nada, tiene que pagar la renta, ¿verdad? Hay que pagar la renta porque ese es un requisito esencial. Yo estoy pagando por el uso de un bien que no es mío. Luego, tenemos que establecer todo lo que está establecido en el artículo 1907, compañeros. El artículo 1907 dice, el arrendatario está obligado a los siguientes numerales, que son tres causales, a servirse de la cosa solamente para el uso convenido, y a falta de convenio, es decir, a falta de contrato, para el que corresponda según su naturaleza y destino. A responder de todo daño o deterioro que el bien arrendado sufra por su culpa o la de sus familiares, dependientes y subarrendatarios, así como los que causen los animales y cosas que en ella tenga. Y tercero, a devolver la cosa al terminar el arrendamiento en el estado en el que se le entregó, salvo los desperfectos inherentes al uso prudente de ella. Si la entrega se hizo por inventario, la devolución deberá hacerse de conformidad con el mismo, ¿verdad? Entonces, aquí sí están concretamente establecidas las funciones o las obligaciones del arrendatario. A continuación hay otro artículo, compañeros, muy interesante, muy importante, porque recordemos que en el arrendamiento los elementos esenciales son la renta y el plazo. Son elementos especialísimos que distinguen al contrato, pero vean el artículo 1906. Si el arrendatario se ve impedido sin culpa suya, es decir, quien está alquilando, del uso total o parcial de la cosa arrendada, no está obligado a pagar la renta en el primer caso y tiene derecho en el segundo a una rebaja proporcional que a falta de acuerdo fijará el juez. En ambos casos, si el impedimento dura más de 2 meses, el arrendatario podrá pedir la rescisión del contrato. ¿Qué es lo que pasa, compañeros? Es que resulta que se alquila un bien y de repente por alguna situación que no tiene que ver con la persona que está alquilando, ya no se puede utilizar. O se puede utilizar parcialmente. Entonces, en ese caso, si es total, se puede dejar de pagar la renta, invocando este artículo. Si es parcial, tendrá que ajustarse, ¿verdad? Si parcialmente el bien no se puede utilizar, tendrá que ajustarse para que en determinado momento se pueda, que sea proporcional, ¿verdad? A lo que estamos utilizando. Y si después de un tiempo de no utilizarse, se puede pedir la rescisión del contrato. Esto, compañeros, es importante porque lo que sucede es que
estamos afectando precisamente uno de los elementos especialísimos del contrato, de este tipo de contrato, que es la renta. Luego, en el artículo 1908, compañeros, ahí tenemos lo relativo a industria peligrosa. Si en determinado momento el arrendatario tiene o monta una industria que es peligrosa dentro del bien, entonces tendrá que ajustarse a lo que el artículo 1908 establece. Dice, el arrendatario que establece en el inmueble arrendado una industria peligrosa tiene obligación de asegurarlo contra los riesgos que se originan del ejercicio de esa industria, siendo responsable por los daños que se causen si no lo hiciere. En algunos arrendamientos, compañeros, se coloca incluso si hay algún tipo de problema, hay sustancias corrosivas, se van a manejar sustancias corrosivas dentro del bien, qué va a pasar si eso pasa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si esa situación se presenta? Entonces, todo eso se hace constar dentro del contrato, pero hay que tener en consideración que si se monta un tipo de industria que afecte o deteriore el bien, se le pueden deducir daños y perjuicios. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Las mejoras. Fíjense, compañeros, que esta es una parte del arrendamiento muy importante, muy interesante. De hecho, estos artículos, en especial en 1916 y 1917, les sugiero que los subrayen de manera muy especial, porque esto no solo les va a servir para mi examen, y es que en algún momento viene en el examen, o les puede servir en el examen técnico profesional o privado, pero más que nada les va a servir al momento de que ustedes empiecen a ejercer ya la carrera, compañeros, o incluso como estudiantes de derecho, porque es un tema muy común, ¿verdad? Esto se presenta con mucha asiduidad y en más de algún momento se los van a preguntar. Es en relación a las mejoras, ¿verdad? El artículo 1909, compañeros, habla de las mejoras locativas. Las mejoras locativas son aquellas en las cuales se establece que es el arrendatario el que las debe de pagar por costumbre, ¿verdad? Veamos lo que dice el artículo 1909. Dice, serán de cuenta del arrendatario las reparaciones llamadas locativas. Serán de cuenta del arrendador o el propietario del bien si los deterioros provienen de mala calidad o defecto de construcción de la cosa arrendada. Hace la diferencia, ¿verdad? El artículo. ¿Pero qué se entiende por mejoras locativas? Veamos el artículo 1910. Dice, se entiende por reparaciones locativas las que según la costumbre del lugar son a cargo del arrendatario y en general las de aquellos deterioros que ordinariamente se producen por culpa del arrendatario, sus familiares o dependientes. Aquí, compañeros, yo les sugeriría que al momento de elaborar el contrato se ponga de manera muy clara, porque lo que pasa es que las reparaciones locativas, así como lo establece la ley, es un poco amplio, ¿verdad? Entonces puede ser muy subjetivo. Deben de estar debidamente establecidas dentro del contrato. Pero ahora veamos las mejoras, compañeros. El artículo 1915 establece el arrendatario, es decir, quien está alquilando, tiene facultad de hacer en la cosa arrendada, es decir, en el bien que está alquilando, sin alterar su forma, todas las mejoras que quiera gozar durante el arrendamiento. ¿Qué tipos de mejoras existen? Las mejoras necesarias, las útiles y las de recreo. Dice el artículo 1916, las mejoras son necesarias cuando tienen por objeto impedir la destrucción o el deterioro de la cosa. Segundo, son útiles cuando sin pertenecer a la clase necesaria aumentan el valor y renta de la cosa en que se ponen.
Y tercero, y son de recreo cuando sin ser necesarias ni útiles, sirven para el ornato, lucimiento o mayor comodidad. Fíjense que tenemos un bien, ¿verdad? Y resulta que tiene un problema en los cimientos. Entonces, eso es una mejora necesaria, porque si el cimiento está mal, probablemente se pueda derrumbar el bien o afectar de una manera muy fuerte. Segundo, son útiles las mejoras. Cuando esto coopera para que el bien incluso sea de mayor valor, ¿verdad? O sea, no se va a destruir el bien si se le realizan estas mejoras, pero el bien puede incluso aumentar su valor. Les pongo un ejemplo. Resulta que la casa no tiene garage, ¿verdad? Techado. Entonces le construyo un garage techado. Y eso obviamente va a mejorar el valor del bien. Sin necesidad de que si no le hago un garage, el bien ya no va a funcionar. Eso no es así. Pero si se lo construyo, lo que va a pasar es que su valor incluso puede aumentar, su plusvalía, ¿verdad? Entonces, esas son las mejoras útiles. Y las mejoras de recreo, cuando por cuestiones ornamentales resulta que le pongo macetas o jardineras para que el bien se adorne o se vea mejor, entonces va a quedar perfecto, ¿verdad? Entonces va a mejorar. ¿A qué me refería yo cuando les decía, miren, esto apúntenlo o subrayenlo bien, porque esto no solo le puede servir para el examen, sino en determinado momento esa pregunta puede surgir, y es que, ¿qué pasa si yo realizo las mejoras? ¿Será que me las pueden deducir de la renta? ¿Será que en algún momento yo puedo decir, mire, yo le voy a hacer las mejoras, pero yo le hice estas mejoras, pero entonces ya no le voy a pagar la renta? Fíjense, compañeros, que esto es algo bien especial, porque se presenta con mucha frecuencia. Y precisamente el artículo 1917 nos da la respuesta. Dice, ninguna mejora es abonable al arrendatario. O sea, ninguna mejora se puede abonar a la persona que está alquilando. A menos, dice aquí, salvo convenio por escrito en el que el dueño se haya obligado a pagarla. Quedan exceptuadas de esta disposición las reparaciones necesarias o las locativas, que sean de cuenta del arrendador, las cuales serán abonables si se hacen por el arrendatario después de notificar al primero, privada o judicialmente, la necesidad de la reparación. Entonces, lo que pasa, compañeros, es que si se establece en el contrato específicamente eso, no va a haber ningún problema. Ya vemos que incluso las reparaciones, las mejoras, perdón, necesarias, esas sí tienen que ser por parte del dueño, porque de eso depende la existencia del bien, o por lo menos que no se deteriore de manera muy fuerte, ¿verdad? Que el bien ya no permanezca de una manera conveniente. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración, compañeros. Es algo que, como les decía, se presenta, ¿verdad? Se presenta con mucha asiduidad. Ahora, veamos el artículo 1918. Dice, es nulo el contrato sobre abono de mejoras en que no se especifica al menos aproximadamente cuáles deben ser estas y cuánta será la mayor cantidad que con tal objeto pueda gastar el arrendatario, ¿verdad? Quien está alquilando en algún momento tiene que, al momento de celebrar el contrato de arrendamiento, tiene que establecerse esa situación, ¿verdad? En relación a las mejoras, mire, si yo le hago una mejora al bien, ¿qué va a pasar? Si se van a abonar a la renta. Entonces,
Todo eso tiene que estar dentro del contrato. Ahora, compañeros, ¿cómo se extingue el arrendamiento? Fíjense que precisamente para eso hay 3 artículos. El artículo 1928, 29, 1929 y 1930. El artículo 1928 establece: el arrendamiento termina por el cumplimiento del plazo fijado en el contrato o por la ley, o por estar satisfecho el objeto para el que la cosa fue arrendada. Esto se refiere a la terminación del arrendamiento. Terminación. Lo que es el artículo 1928 y 1929 engloban las causales por las cuales puede terminar el arrendamiento. Pero el artículo 1930 habla sobre la finalización de este contrato, pero no bajo la causal de la terminación. O sea, no es que termine. Ahí es porque se rescinde el arrendamiento. Es distinto. O sea, ambas van a provocar el final del contrato, pero son figuras distintas. Fíjense que la rescisión, compañeros, ¿se recuerdan cuando vimos la ineficacia del negocio jurídico? Legal, habían 3 figuras: la nulidad, nulidad relativa y la rescisión. Pero en este caso, el arrendamiento, aparte de lo que establece la ley en esa figura de la rescisión, agrega estos 7 causales, ¿verdad? Donde se establece cómo se va a rescindir el contrato. A ver, compañeros, ¿quién me apoya con la lectura del artículo 1930? Por favor. Con mucho gusto, licenciado. Muchas gracias, compañero. Artículo 1930. Puede rescindirse el arrendamiento. Numeral 1. Si el arrendador o el arrendatario faltan al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Numeral 2. Si tratándose de una finca rústica, el arrendatario abandona las plantaciones existentes al tiempo de celebrar el contrato o no las cultiva con la debida diligencia. Numeral 3. Si entrega la cosa arrendada y debiendo el arrendamiento garantizar el pago de la renta, se niega a hacerlo o no lo hace en el término convenido. Numeral 4. La mayoría de edad del menor, rehabilitación del incapaz o vuelta del ausente. En los arrendamientos que hubieren celebrado sus respectivos representantes con plazo mayor de 3 años. Numeral 5, el arrendador. Numeral 6, por usar el arrendatario la cosa arrendada con fines contrarios a la moral o al orden público o a la salubridad pública. Y numeral 6, con el arrendamiento. Muchas gracias, compañero, le agradezco. Entonces, estas causales, compañeros, sirven para poder invocar la rescisión de este contrato. Entonces, aparte de lo que establece la ley en ese sentido, se deberá de agregar estas causales para este contrato, nada más, ¿verdad, compañeros? Para el contrato de arrendamiento. Y luego tenemos disposiciones muy específicas ya, compañeros, en relación al arrendamiento de viviendas y de locales, ¿verdad? Que están contenidas del artículo 1931 al 1941. Realmente la parte general del contrato en sí es lo que vimos el día de hoy. Es la parte fundamental del contrato. Estas ya son cuestiones más específicas para ese tipo de arrendamientos. ¿Tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna observación? ¿Alguna inquietud? Sí, licenciado. ¿Cómo no, compañero? Usted estaba mencionando en perdí el artículo, pero de las obligaciones del arrendatario, no, ¿Sí? perdón, del arrendante.
a veces, bueno, en la mayoría ponen una cláusula donde se está dando un depósito de la misma cantidad de, la, de lo que se va a pagar mensualmente del bien o del arrendamiento para que cuando finalice el plazo del contrato, si están las paredes manchadas, si hay algo quebrado, pues lo utilizan de ese mismo depósito. Sí, con Yo eso lo cubren digo, los daños. ajá, entonces eso lo estipulan en el contrato. A mí me pasó precisamente ahorita que hace un mes finalizó el contrato de la casa que tenemos y pasó lo mismo. Ni él ni yo se dijo nada, simplemente le aboné, le transferí lo de la casa y no pasó nada. Ahora pasa otra cosa de que necesita arreglos y por lo menos en cuestiones de la luz, que necesitamos pasarlo a 220, por decirlo, a una cantidad más grande de flujo de De energía voltaje. eléctrica. Pero el problema está acá que como no está estipulado, ahora ella dice que como es un bien que me va a servir a mí, pues que yo lo tengo que pagar, ¿verdad? Y precisamente eso me está pasando ahorita por no haber renovado el contrato. Entonces, precisamente ahorita hoy precisamente pasó eso, de que hablé con la dueña de la casa y necesita hacer unos arreglos porque definitivamente hay como que un cortocircuito y eso hace que el aumento de la luz en el recibo prácticamente salga más. Entonces, precisamente todo lo que usted dijo ahorita me pasó ahorita precisamente. Primero, no se renovó el contrato, no hubo ningún problema con el pago de la mensualidad, pero ahorita que están surgiendo esos problemas, me está diciendo de que yo los tengo que pagar porque no estaba estipulado, que no, entonces hasta hay un pequeño inconveniente ahí, pero precisamente lo que usted dijo ahorita es lo que me está pasando nada más. Solo quería comentarlo, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Sí, fíjese que en este caso, con lo que usted está comentando, habría que establecer realmente si es yo creo, si consideraría que es una mejora necesaria, porque pasar un voltaje de 110 a 220 no es una cosa tan sencilla y en determinado momento sí puede provocar un daño fuerte al bien, ¿verdad? Y yo lo incluiría como una mejora necesaria más que como una mejora útil, ¿verdad? Y si es necesaria, tendría que ser el arrendante, perdón, o arrendador, el dueño del bien, el que lo pague, ¿verdad? Lo que sucede es que al momento de renovarse un contrato de ese tipo, de manera tácita, sí hay algunas situaciones que en determinado momento quedan sueltas, ¿verdad? Y ese es un problema, pero le agradezco mucho, compañero, muy ilustrativo su ejemplo. Otra pregunta, licenciado, como ¿Sí? me imagino que hoy es la última clase que vamos a tener con usted, entonces quisiera preguntarle sobre el laboratorio que normalmente usted nos manda para apoyarnos para el examen parcial. Sí, sí, con mucho gusto, gracias, compañero. Sí, compañeros, fíjense que precisamente en el transcurso del día de mañana les llega a ustedes el laboratorio que corresponde al examen final para que lo puedan preparar. Entonces ya yo tengo preparado el laboratorio y se los voy a hacer llegar a través de los grupos de WhatsApp, ¿verdad, compañeros? Para que les llegue a cada uno. Entonces, compañeros, fíjense que aprovecho este pequeño espacio para despedirme, ¿verdad, compañeros? Fue un privilegio y un honor haber compartido con ustedes este semestre, este programa de contratos, ¿verdad, compañeros? Y eh, quedo a sus órdenes, compañeros. Si en algo más adelante yo puedo servirles, estamos a las órdenes, ¿verdad, compañeros? Sí, la compañera Irma Manso. Muchas gracias, Lick. Solo le quería agradecer. Muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos transmitió. Realmente es un excelente docente. Muchas Gracias, gracias, licenciado. compañera. Muchas gracias, hoy le agradezco. A ver, el compañero Freddy Cipriano. Silic, antes que nada, muchas gracias ahí por su cátedra, muy profesional, muy consciente con nosotros. Pues esa es la idea, ¿verdad? Que vayamos aprendiendo. Tengo una duda en cuanto al Sí, artículo
en cuanto al artículo 1887, yo como dueño del inmueble que voy a dar como arrendado, por ejemplo, y no nos cumplimos con la firma del contrato, ¿tendré alguna consecuencia en cuanto a perder el inmueble? Porque como me dice que debe ser plazo indeterminado. No, porque en ningún momento se trasladó en la propiedad. Y en un determinado momento usted puede intervenir diciendo, bueno, vamos a renovar el contrato, ¿verdad? No quiere decir que eso ya sea para siempre, ¿verdad? Que eso va a continuar para siempre. No. Eso es por si en determinado momento no se realiza ningún tipo de negociación posterior. Posterior inmediata al haber finalizado el plazo. Entonces, se continúa, pero como realmente la propiedad del bien la sigo teniendo yo. Entonces, habrá que establecer, si a mí me interesa, bueno, entonces voy, aunque hayan pasado ya esos, por ejemplo, esos 6 meses, igual se puede negociar nuevamente y establecer otro plazo. Muchas gracias, Lick. A la orden, compañero. Muy bien, compañeros, que pasen ustedes una feliz noche, un buen descanso. Mañana les envío el laboratorio. Entonces nos vemos el día del examen, compañeros. Un gusto haber Muchas gracias, licenciado, trabajado aquí con ustedes. A la orden, compañero. Buenas noches, gusto de